Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ángel Torres Medina, con boleta 2021 361395. Pertenezco al grupo de 4MB6 de la materia máquinas eléctricas y hago este video con respecto a la semana número 13 que abarca del día 23 de mayo al 27 de mayo. Esto con respecto al tema de métodos de motores síncronos. Resolví las preguntas que fueron las siguientes. ¿Cuál es la frecuencia de la corriente alterna y qué se suministra en los hogares de México? Para empezar, tenemos que saber que la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas y la electricidad disponible normalmente en las casas procedente de los enchufes en la pared es corriente alterna. Em, Hice una investigación que marca que en Estados Unidos se maneja un porcentaje de 60 ciclos por segundo, o sea, es decir, una frecuencia de 60 Hz. En Europa y en la mayor parte del mundo, abarcando México, se ocupa una frecuencia de 50 ciclos por segundo, que esto equivale a 50 Hz. Esa vendría siendo la frecuencia de corriente alterna en un hogar en México. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de la corriente alterna que se suministra en hogares de Francia? Como lo acabo de decir respectivamente en la pregunta pasada, en Europa, en específico en Europa, se ocupa una frecuencia de 50 ciclos por segundo, que esto equivale a 50 Hz. Y de Europa estamos hablando como países como Francia, España, Alemania, Austria, todos los países que conforman a la Unión Europea son los que manejan una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Em, la siguiente pregunta es, en la industria eléctrica, ¿dónde se aplican los motores síncronos? Los motores síncronos cada vez más, es cada vez más eh, el motor eléctrico preferido para las grandes empresas eh, y grandes empresas que abarcan la aplicación de altas potencias con cargas pesadas. Esto se debe a su capacidad de reducir los costos derivados del consumo eléctrico, em, los gastos derivados del consumo eléctrico y el mejor rendimiento en la corrección del factor de potencia en la alimentación del motor, debido al tamaño y naturaleza de las aplicaciones en las que se emplean los motores síncronos. Los ahorros de energía pueden ser considerables y a menudo resultan en la rápida amortización de la inversión en el motor. Y una vez obtenida la amortización, los ahorros contribuyen a reducir los costos de explotación para el usuario. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el principio del funcionamiento de los motores síncronos? El funcionamiento de los generadores síncronos o motores síncronos se basa en el principio de hacer girar una espira dentro de un campo magnético para que se induzca en aquella una fuerza electromotriz, una llamada FEM. También sucede lo mismo si se deja la espira fija y se hace girar el campo, es decir, los electroimanes que lo producen. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de conexiones en motores síncronos existen? Inicialmente tenemos que saber que las conexiones o motores síncronos pueden fungir o pueden funcionar de forma muy similar a un alternador. Dentro de la familia de los motores síncronos debemos de distinguir tres tipos importantes, que el primero es como tal, se llama motores síncronos. La siguiente que es los motores asíncronos, sincronizados y los motores de imán permanente. Los motores síncronos son llamados así eh, porque la velocidad del rotor y la velocidad del campo magnético del estator son iguales. Los motores síncronos se usan en máquinas grandes que tienen una carga variable y necesitan una velocidad constante. El trabajo o la carga que se va a trabajar se tiene que mantener en una velocidad constante, aunque esta varíe. Así que por eso es más requerido un motor síncrono a un motor asíncrono o a un motor monofásico o un motor trifásico. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo es el par de los motores síncronos con respecto a los monofásicos? Para arrancar tanto un motor síncrono como un asíncrono, es necesario colocar un arrollamiento en la jaula de ardilla sobre los polos de la máquina. Para efectuar el arranque,
asíncrono, el devanado de la excitación debe estar cerrado sobre una resistencia ómnica cuya magnitud sea de 10 a 15 veces superior a la propia. Sería peligroso dejar abierto el arrollamiento de excitación debido a que el campo giratorio produciría en él una FEM, fuerza electromotriz, muy elevada, lo que podría provocar la ruptura del aislamiento. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la velocidad de los motores síncronos con respecto a los monofásicos? La velocidad de sincronismo en una máquina de corriente alterna depende del número de polos y de la frecuencia de la red de suministro eléctrico. Es el número de pares de polos en la máquina. Estando así, la velocidad W, que esta vendría siendo, vendría estar dada por radianes por segundo, y la velocidad N, que está dada en revoluciones por minutos, RPM. La siguiente pregunta es, ¿cómo la potencia de los motores síncronos, cómo es la potencia de los motores síncronos con respecto a los monofásicos? Los motores síncronos son máquinas sincronizadas que se utilizan para convertir potencia eléctrica en potencia mecánica de rotación. La característica principal de este tipo de motores es que trabajan a velocidad constante que depende solo de la frecuencia de la red y de otros aspectos constructivos de la máquina. Y la última pregunta es, ¿cuáles son las aplicaciones de los motores síncronos en general? Entre las más típicas y más comunes de las aplicaciones de los motores síncronos pueden ser las siguientes. Trituradoras, que son máquinas que pueden, como su nombre lo dice, romper, triturar cosas, desde cosas pequeñas hasta cosas grandes. Los molinos y cintas transportadoras en la minería y las canteras, que es para sacar las rocas, sacar el mineral que se esté trabajando o que se desee explotar y llevarlo a un camión, a un sector de la empresa que lo vaya a trabajar, cosas así. Los ventiladores y bombas y compresores en la siderurgia. Bueno, los ventiladores y bombas y compresores ya los entendemos. El compresor es un, pues sí, es un dispositivo que nos ayuda a transportar aire a una presión constante. La bomba también nos genera el transportar agua a una presión constante y el ventilador es para dar aire eh, con una fuerza específica. Las siguientes extructoras en la industria de papel, extrusoras, que son las tipo cortadoras, astilladoras y descortezadoras en la transformación de madera, que son las que lijan el tablón de madera para que ya salga bien. Y la última es bombas en el tratamiento de aguas residuales, que es para poder trabajar de una manera correcta todas las aguas, aquellas que ya se han sido contaminadas y estas no afecten en su alrededor. De mi parte fue todo. Muchas gracias por su tiempo y quedo a su disposición, profesor.